un minuto, que aún se está incorporando gente a nuestro último webinar. Vamos a partir en un minuto más. Bueno, bienvenidos a todos, vamos a comenzar. Mi nombre es Sebastián Escobar, soy el profesor del curso de Comunicación Científica, Ciencia y Sociedad de la Universidad Católica, junto a la profesora Paz Santander. Le damos la más cordial bienvenida a todos a nuestro último webinar, a nuestro último conversatorio, que es parte del curso que se imparte en nuestra facultad, la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal de la Universidad Católica, y con un tema muy importante, que es evaluación de impacto. Y hoy tenemos 3 grandes expositores que nos acompañan el día de hoy, que ya los van a conocer, ya los vamos a presentar. Es Carla Alvial, ella de hecho está en Holanda en este momento, así que agradecemos su tiempo, allá un poco más tarde que acá. Rocío Jaña, que está desde Valdivia, conectándose con nosotros, y el profesor Ernesto San Martín, también académico de nuestra universidad. También quisiera dar las gracias también a las instituciones que nos están ayudando y colaborando en la difusión de esta actividad. Chile Científico, la Facultad de Agronomía, la Vicerrectoría de Investigación también, y Achipec, que son la parte de instituciones que nos están ayudando en la difusión. A continuación, los dejo con la profesora Paz Santander, que también hace el curso con nosotros para dar introducción a este tema y también para dar un poco las indicaciones de este seminario. Gracias, Seba. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, bienvenidos todos a nuestro cuarto y último conversatorio, medición de impacto, por qué y cómo evaluar los efectos de la investigación en la sociedad. Un conversatorio que por esas cosas de la vida coincidió justamente con el lanzamiento del nuevo concurso de divulgación y difusión científica, ciencia pública, por parte del recientemente creado nuevo órgano, la ANID. Hoy nos reúne conversar sobre la importancia de comunicar y vincular la investigación científica con la sociedad, porque entendemos que se hace cada vez más necesaria. En ese sentido, las actividades de comunicación o vinculación con el medio contribuyen y son valiosas para el entendimiento y comprensión de nuevo conocimiento por parte de la sociedad. Sin embargo, el desconocimiento en el diseño de evaluación y el mal uso de algunas de las herramientas impiden muchas veces conocer el impacto real de las diferentes actividades que realizamos dentro de la sociedad. En este conversatorio, entonces, nos vamos a preguntar por qué evaluar, cómo hacerlo, y veremos algunas aplicaciones más prácticas de estas experiencias. La dinámica va a ser la siguiente. Comenzaremos con presentaciones de nuestros 3 invitados, cada una de unos 10 minutos, para luego dar espacio a preguntas preparadas por nosotros y por el público. Pueden hacer mientras sus preguntas por el chat, por favor, nosotros de ahí los vamos a ir recogiendo. Y además vamos a dar inicio a un proceso de votación en el que ustedes podrán también participar y será parte de una de las preguntas que realizaremos más adelantadas en el conversatorio. ¿Ya? Mientras tanto, les solicito que por favor a todos los que puedan apaguen sus cámaras. Nosotros también vamos a silenciar los micrófonos para que no se genere mayor confusión. Y los dejo entonces cordialmente invitados a conocer a nuestros expositores que los presentará Sebastián. Muchas gracias, Paz. Bueno, vamos a comenzar. Nuestra primera expositora, nuestra primera invitada es Carla Alvial. Ella es investigadora asociada del Centro de Desafíos Globales de la Universidad de Utrecht en Holanda, y además es autora del documento del trabajo de ciencia y sociedad que elaboró hace muy poco tiempo la CENID, que ustedes incluso pueden encontrar disponible en PDF gratuito para todos los que estén interesados. Y la charla que va a presentar hoy Carla se titula ¿Por
qué evaluar las iniciativas de comunicación de la ciencia. Ese es como el título de hoy y la charla que abre la exposición. Carla, ¿estás por ahí para que puedas ya Sí, presentar? ya, voy a ver si funciona compartir. Espérate. Ya, ok, share. ¿Me puedes compartir tú la pantalla? Perdón, que para variar no funciona. ¿Se va? Sí, vamos. Sí, por favor, sí. Déjame, yo a ver si yo puedo, voy a hacer lo siguiente. Espérame un segundo. Mientras le cuento que estamos iniciando la votación, debe aparecerles un mensajito en sus pantallas. Son apenas 3 preguntas que pueden responder rápidamente para que después las analicemos al final de la exposición de los presentadores. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir por el chat, y si tienen alguna pregunta también para los expositores, pueden hacerlo por ese día también. Voy a presentar yo, si quieres, Carla, el PowerPoint. Dame un segundo. Sí, sí, así mejor, porque acabo de Sí, no hay instalar. problema. No hay problema, lo tengo acá. Vamos a ver. Espero que teníamos justo ahí la encuesta, así que todo bien. Sí, veo que ya están participando, así que muchas gracias. Y confirmamos que está funcionando entonces este sistema, y también estamos probando por primera vez en nuestros conversatorios. Hola, disculpa, estaba respondiendo la encuesta y cuando ustedes entraron ahora quedó con los resultados, entonces no pude terminar de contestar la encuesta. No sé si le pasa a los demás. Vamos a reenviarla entonces, dame un segundo. Ahí está, perfecto. Ahora sí se les ve, levanten la manito o háganme algún comentario. Sí, ahí se ve. Muchas gracias. Súper, muchas gracias. Les agradezco por participar activamente en la charla. Denos unos segundos de estos problemas técnicos de la tecnología. Carla, si quieres nos cuentas mientras un poco sobre ti, a qué te dedicas y de qué se va a tratar el conversatorio mientras se va a poder poner la pantalla. Perdón, les puedo hacer la presentación sin la slide, después el Sebas avanza más rápido. A ver, actualmente trabajo en el Centro de Desafíos Globales de la Universidad de Utrecht. Trabajé en el CENIT por un tiempo, donde apoyé el proceso de reforma del el marco de vinculación y comunicación de la ciencia que adoptó el actual ministerio. Y esta presentación se basa un poco en el trabajo que hicimos ahí. Y también en reflexiones más actuales respecto de evaluación. Actualmente trabajo en temas de evaluación, pero más en temas de política científica. Entonces, es parecido, pero no igual. Si quieren, empiezo nomás y la presentación cuando venga. Sí, sí, espérame un segundo. Si quieres, mientras estás hablando, yo voy buscando tu presentación. Claro. Ok. Carla, comienza nomás. Ok, entonces lo que quería presentar hoy, bueno, es básicamente por qué evaluar las iniciativas de comunicación de la ciencia. Voy a ir quiero presentar 3 puntos. En primer lugar, ¿por qué evaluar? En segundo lugar, cómo la evaluación nos permite tener una visión mucho más amplia de lo que es comunicación y relación ciencia y sociedad, y muy rápidamente algunas herramientas de evaluación. El
primer elemento es por qué evaluar. Evaluar, según yo lo entiendo, yo lo he experimentado, una visión muy personal, pero también un poco basada en la teoría también, es algo que permite entender por qué y cómo crear impacto con un público determinado. Impacto en este sentido no es solamente un indicador o un KPI o un número. Impacto es la capacidad de crear valor en los procesos de comunicación, en una iniciativa. Es decir, que mi público se quede con algo, sienta que el proceso que yo llevé a cabo contribuyó de alguna u otra forma a su variedad de inquietudes. Estamos en la 4, creo, o 3. Sebastián, que puedes avanzar. Sí, bueno. La que sí, esa. Entonces, hay 3 elementos para mí importantes. La evaluación permite ser capaz de demostrar la contribución de un programa o una iniciativa, lo que genera continuidad en el tiempo. Es decir, por ejemplo, si estoy realizando una serie de charlas en un colegio y las asocio a una evaluación bien hecha, donde puedo ver los impactos en temas de interés de los profesores, los apoderados, la comunidad escolar, soy capaz de demostrar de que más allá de ir a entregar un mensaje, estoy contribuyendo a temas de interés de la comunidad con la que estoy trabajando, y eso me permite que en una siguiente instancia en que yo quiera repetir estos talleres, quiera pedir financiamiento, etcétera, tengo evidencia para mostrar que esto es algo importante y válido. Lo segundo, y en relación a ese proceso, es que al evaluar yo me involucro mucho más formalmente con otros actores en el proceso de hacer comunicación. En el mismo caso del colegio, si yo trabajo con los profesores, los apoderados, los directivos, en la evaluación, en entender qué dimensiones les interesan a ellos abordar, me permite crear una relación que es mucho más sólida y más bidireccional, más al mismo nivel de cierta forma. Pero principalmente las evaluaciones lo que permiten es entender qué funciona y qué no. Eso es algo súper obvio, pero quizás uno siempre piensa que la evaluación es algo que se hace al final. Y la evaluación es algo que uno siempre debe hacer al principio de un proyecto. Uno tiene que pensar que la evaluación es algo que te permite hacer las cosas mejor, y esto no significa solamente al final, sino a través del proceso mismo, ir reformulando y entendiendo qué es lo que va funcionando y no. Y generar estos aprendizajes permite, además de demostrar que la comunicación es algo no es solo anecdótico, sino tiene una forma de hacerse y una forma de crear impacto, permite además formalizarlo a nivel de equipo, que no sea una iniciativa individual, sino que el equipo mismo pueda involucrarse y entender por qué se realizó una cierta iniciativa de comunicación y darle continuidad en el tiempo. Siguiente. La siguiente. Acá quiero un poco hablar de cuál es la relación de la evaluación con formas de entender la comunicación de la ciencia. La típica forma un poco de entender, o la estereotípica de pensar la comunicación, quizás es esta idea de que el comunicador, de que el científico es responsable de entregar una idea al mundo, quizás un comunicador, un periodista, y este es el que hace eco y quizás termina diciendo cualquier otra cosa. Y que a la gente le interesa ver como los elementos más como impresionantes de una investigación y no tanto entender la profundidad de ella. Entonces es una idea más bien unidireccional y donde el científico tiene un rol súper acotado. Siguiente. Siguiente, Seba. Entonces, lo que quiero plantear es que existen otras formas de entender la comunicación. De hecho, y creo que esto se lo han reforzado mucho a través del curso, cuando uno comunica, no le comunica a una página en blanco, le comunica a un público que tiene una forma de entender la investigación o ciertos aspectos de la investigación basada en su propia experiencia con un problema en particular. El caso de los terremotos en Chile es súper evidente porque todos, por historia, por familia, por experiencia, por territorio, entendemos de alguna u otra forma los terremotos. Entonces, cuando yo voy a comunicar algo relacionado con geología o alguna temática parecida, no le estoy hablando a personas que no tienen idea de lo que estoy hablando, sino que son personas que tienen su propia forma de entender y tienen conocimiento que es súper práctico, súper aplicable, quizás tienen inquietudes. Entonces, la comunicación como diálogo es
quizás para mí la comunicación que es mucho más efectiva. Y tratar de entender y cómo mejorar este diálogo es algo que la evaluación y un instrumento de evaluación bien diseñado permite hacer. Siguiente. Entonces, históricamente, digamos que han habido tres grandes formas de entender la comunicación. Estas son como teorías de comunicación o relación ciencia y sociedad. La primera, la alfabetización científica, es la más, quizás la más común, que es la idea de que uno tiene que educar a las personas para que entiendan sobre la ciencia, para que valoren, para que la apoyen, etc. Es decir, por ejemplo, incorporar la ciencia en el currículum, etc. Y esto todavía existe y es muy válido y es súper importante. Pero también existe otra dimensión que apareció, otra teoría que aparece luego en respuesta a controversias científicas como la energía nuclear, los organismos genéticamente modificados, que es la idea de que la comunicación no es solo entregar información, sino que es crear diálogo y también obtener información, o que el diálogo sea desde el otro lado, desde el público hacia el investigador, porque el investigador necesita entender, hay valor en entender por qué el público entiende una tecnología o un desarrollo científico tecnológico de cierta forma. Y esto no solo porque necesito convencerlos, sino porque, por ejemplo, a veces, como dijimos en el caso de los terremotos, o como pasa con asociaciones de pacientes, por ejemplo, la misma experiencia de las personas tiene dimensiones de conocimiento, dimensiones de entendimiento de un problema que el investigador quizás no ha mirado. Entonces puede ser muy, muy valiosa, no solamente por el proceso deliberativo, sino también porque puede entregar información y otras visiones al tema que estamos desarrollando. La tercera teoría, que aparece ya como en los 90, es la idea de ciencia y sociedad, que suena muy amplio, pero básicamente es una idea un poco más radical que dice, el problema no es que no hagamos comunicación de la ciencia, el problema es que la forma en que hacemos ciencia limita mucho, la forma en que hacemos ciencia nos limita a relacionarnos con sociedad, no nos permite involucrarnos en resolver problemas sociales o abordar temáticas de interés social. Entonces busca reformular la forma en que se hace la investigación como un proceso de comunicación en toda instancia. Y aquí aparecen conceptos como interdisciplina, transdisciplina, ideas tipo la ciencia ciudadana o la innovación responsable, que buscan involucrar a las personas, al público, en etapas mucho más tempranas de la investigación científica. La siguiente. Entonces, estas tres teorías, digamos que actualmente una iniciativa se puede enmarcar en cualquiera de estas teorías y las tres existen actualmente y se utilizan, y yo diría que ninguna está más o menos de moda que otra. Lo que les quiero mostrar con estas tres teorías es que en el fondo existen más posibilidades más que simplemente entregar información o hacer una charla súper entretenida o qué sé yo, sino que hay otras formas de involucrarse con un público que también se llaman comunicación. Quiero presentar dos herramientas. La primera es Design Thinking, que les va a parecer un poco raro que aparezca acá, pero hay algo que quiero rescatar del Design Thinking y es la idea de empatizar. Los investigadores, y en esto me incluyo y soy culpable, partimos de la pregunta de investigación, siempre. La comunicación no parte de una pregunta de investigación, parte de entender qué es lo que quiero comunicar y a quién se lo estoy comunicando, de entender a mi público, y de idear a partir de las necesidades del público, del contexto, del porqué, de qué es lo que quiero lograr, y desde ese lugar empezar a desarrollar mi idea. Y bueno, el Design Thinking tiene una metodología que termina en la evaluación, pero también yo diría, por ejemplo, que el prototipado es un tipo de evaluación formativa, lo podemos entender de cierta forma. Siguiente. Bueno, la otra teoría, se quedó pegado, la otra metodología es la teoría de cambio. La teoría de cambio es una metodología súper expandida, utilizada en estudios del desarrollo, en el desarrollo de políticas públicas y también en comunicación de la ciencia, que, como dice el título, es una forma de formalizar lo que cómo se logra el cambio a través de un proceso.
de una iniciativa específica. ¿Por qué yo debería usar esto en comunicación? Porque cuando yo comunico algo, aunque sea una charla de nuevo en un colegio, yo quiero lograr algo, quiero que los alumnos se interesen más en ciencia, de que mejoren algunas competencias. Hay un montón de cosas que se pueden lograr que son quizás súper evidentes o nada del otro mundo. O sea, y una teoría de cambio me hace como tener una estructura para entender qué elementos me permiten poder lograr ese impacto y esos resultados que yo quiero lograr. Y además permite, a través de entender y un poco abrir el problema, abrir el público con el que estoy trabajando, expandir la cantidad las distintas dimensiones sobre las que estoy generando resultados e impacto. Siguiente. Anda a la última nomás, sí, la que sigue. Entonces, en conclusión, quería llegar a 3 consideraciones finales, que debido a lo rápido de las charlas no sé si las pude tocar muy en detalle, pero espero que me sigan un poco, que son más bien invitaciones a cómo trabajen ustedes con iniciativas de comunicación de la ciencia. En primer lugar, pensar las actividades de comunicación y vinculación con otros actores sociales más allá de la entrega de información, como les traté de reiterar en la presentación. En segundo lugar, utilizar la evaluación no solo al final, sino como una herramienta de diseño de iniciativas. Entender que evaluar es cómo puedo hacer mejor las cosas, y no es solo una forma de medir mis resultados, mis indicadores o mis KPI. Tener súper presente que la efectividad, es decir, el impacto de una iniciativa comunicacional pasa siempre por entender las inquietudes y el contexto del público con el que estoy trabajando. Y para mí algo súper importante es que la evaluación puede ser utilizada como una herramienta para formalizar las iniciativas de comunicación de la ciencia dentro de sus mismos equipos, al mostrar que existe una sistematicidad, que existe un profesionalismo, que existe aprendizaje, y esto para mí es súper importante, en el fondo, que la comunicación de la ciencia pase de ser lo que hace el doctorante en su tiempo libre a hacer una estrategia, una contribución y una parte importante del trabajo de los equipos de investigación. Eso es todo. Muchas gracias, Carla, y disculpamos también el problema técnico que hubo, y también creo que había una marquita ahí, como una especie no sé, como una marca que impidió un poco de repente que se viera bien la presentación. Pero vamos a tener más tiempo, Carla, así que no te preocupes para discutir y para profundizar en esos aspectos que tú mencionabas. Así que muchas gracias. A continuación, vamos a continuar con la presentación. Vamos a ver primero, espérame un segundo. ¿Estás preparado? Sí. Perdón. Voy a, bueno, Ernesto, me dices sí, cuando tú tienes intento compartir la ¿tú pantalla. tienes tu presentación? Sí. ¿Lo tienes? ¿O necesitas que la presente yo también? No, la tengo. Ya, perfecto. Voy a ver Vamos si me a funciona presentar a compartir. continuación. Sí, yo mientras te voy a presentar. Vale, mucho con la presentación. Ups, aquí está. Bueno, Ernesto San Martín, él es profesor titular de la Universidad Católica y es el director del Laboratorio Interdisciplinario de Estadística Social. Y él es experto y su línea de investigación son justamente los estudios sociales y la construcción de instrumentos para medir aprendizaje. Ok, Ernesto, tú nos dices cuando estés preparado. Ya. Voy a poner mi cronómetro también para... Ya. Bueno, muchas gracias por la invitación y Gracias. lo que yo quería... Se escucha, ¿cierto? Sí. Y lo que yo quería Sí. discutir o presentar con ustedes son, bueno, algunas de las últimas cosas que junto a las personas con las que trabajo hemos estado más o menos pensando, ¿no es cierto?, acerca de lo que tiene que ver, subrayar un poco la palabra impacto, que es parte del webinar, y por otro lado también, cuando uno va a comunicar algo, o cuando se va a comunicar uno, entonces uno tiene que, bueno, no sé si eso siempre ocurre en la vida personal, pero al menos
en la vida pública lo que uno hace es entender quién es uno, desde dónde está hablando. Entonces, yo quería titular esto Políticas Públicas basadas en evidencia científica, y como una pregunta, ¿por qué y cómo superar este paradigma? Entonces, bueno, hoy día, digamos, durante todos estos meses de confinamiento, ¿cierto? Lo que más hemos escuchado en la prensa, los que siguen la prensa, siguen el Twitter, qué sé yo, es el rol o no que la ciencia debería o no tener para poder, de alguna manera, dirigir las políticas públicas que permitan, como se suele decir, controlar los contagios y que así no tengamos, digamos, no sé, que las cosas no se pongan cada vez más feas, más lamentables. Y en el caso chileno, eso ocurrió, ¿no es cierto? Hacia el 20 y tanto de marzo, todas las sociedades científicas, 15 sociedades científicas, y la Academia de Ciencias le mandó una carta al ministro de Salud del momento, al ministro del Interior y al presidente de la República, en el fondo solicitando que se hiciera una cuarentena total. Y en el cuerpo de la carta, que la pueden encontrar en internet, ¿no es cierto? En el cuerpo de la carta se decía que la evidencia mundial mostraba que si se hacía una cuarentena previa o digamos muy fuerte, muy dura, eso iba a ayudar a controlar los contagios. Lo cito porque, bueno, un par de días después, ¿no es cierto?, la reacción institucional del gobierno fue crear lo que se llamó la mesa de datos, la mesa social también, y en el fondo, cuando uno lee las declaraciones del ministro de Ciencia, era como si, está haciendo una comunicación, ¿no? Era si estaba, que en el fondo se recogía la invitación, se creaba una mesa, porque lo que se quería era tener información para poder tomar las mejores decisiones a partir de predicciones de contagiados en el tiempo. Entonces, lo que pasa es que es un esquema como el que está aquí, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, la ciencia produce evidencia científica, eso es el trabajo que realizamos en la academia, el trabajo que realizan los estudiantes en formación, los postdoctorantes, qué sé yo, y se supone que, ¿no es cierto?, el presupuesto es que nosotros hacemos una comunicación tal vez racional, o informamos racionalmente a la política, donde nosotros esperamos, o el público a veces, no sé si siempre, pero da la impresión que el público espera que la política no distorsione o impida la acción racional, sino que más bien sea como una suerte de puente para que se puedan producir políticas públicas que no van a hacer otra cosa que la realización de la evidencia científica. Entonces, en el caso de la pandemia, ¿no es cierto?, queda bastante claro lo que se está pasando. Lo que debería o lo que podría haberse decidido. Y esto tiene un moto, ¿no es cierto?, una especie como de lema, que es el paradigma llamado políticas públicas basadas en evidencia. Y lo pongo en inglés porque quiero resaltar una cosa, ¿no es cierto? Él dice las decisiones de política deben basarse sobre la mejor evidencia disponible. Y si se dan cuenta, la manera en que esto está dibujado no es, digamos, azarosa, sino que quiere de alguna manera representar algo que se llama el modelo lineal de ciencia, que es una forma de entender el trabajo científico en relación a las políticas o al público, ¿no es cierto?, que más o menos, ¿no es cierto?, quedó bastante claro, bastante establecido en un informe que un ingeniero del MIT le hace al presidente Roosevelt en Estados Unidos, y de donde nació el National Science Foundation en particular. Ahora, ¿por qué pongo el texto en inglés? Porque en inglés existen dos palabras, y eso es algo que creo que vale la pena, que quiero rescatar. Dos palabras que nosotros en español traducimos por política. Uno es policy, que tiene que ver con una decisión, aquí se enfatiza la decisión, el compromiso de seguir un curso de acción particular. Por ejemplo, no sé, si hay o no hay evidencia científica de que las máscaras o cierto tipo de mascarillas ayudan o no a prevenir el contagio, y entonces en consecuencia probablemente, ¿no es cierto?, el Estado lo que tiene que hacer es invertir más o menos en repartir mascarillas en, no sé, por ejemplo, en lugares de alta vulnerabilidad social. Y otra cosa es la politics, que tiene que ver con negociaciones, con discusiones, ¿no es cierto?, que normalmente en una democracia se hacen en el Parlamento, en principio, no es solamente restringido a eso, pero la idea es que todas esas discusiones y negociaciones tienen que ver con
lo que permite alcanzar fines deseados de acuerdo a ciertos valores políticos que se supone pueden ir cambiando en el tiempo, por eso son valores, o sea, pueden valer más o valer menos a lo largo del tiempo, pero eso es parte de, uno diría entre comillas, tal vez el juego democrático. Interesante que aquí yo quiero enfatizar el punto de que no estamos hablando de política en el sentido de ideología, sino política en el sentido que es alguien que me parece que lo describe muy bien, ¿no es cierto?, que es Hannah Arendt. La acción política es una acción que es impredecible, o sea, un político cuando va a actuar, recuerden que la acción puede ser incluso por el discurso, por eso es tan importante lo que un político diga o escriba en las redes sociales, por ejemplo. Él está haciendo un acto político, es impredecible lo que eso pueda, en qué pueda resultar, es irreversible, independientemente de lo que el político tenga en mente. Una vez que lanzó la acción, no puede volver atrás, aunque si quiera volver atrás, y hay millones de ejemplos que ustedes mismos pueden reconocer. Y es anónima en el sentido de que la manera de terminar con el anonimato tiene que ver con el hecho de que se genere una suerte de cultura o de ámbitos públicos, mejor dicho, no de cultura, de ámbitos públicos donde esas acciones van formando ese ámbito. Ahora, ¿qué sucede con este paradigma que puede parecer tan racional? Lo que sucede es que ocurre una suerte de politización de la ciencia, pero por parte de los científicos. Es decir, los científicos lo que en el fondo el modelo subyace al modelo es solamente los resultados científicos merecen transformarse tarde o temprano en política pública. Por lo tanto, solamente los resultados científicos deberían transformarse en acciones políticas. Eso lo que va a llevar, ¿no es cierto?, tarde o temprano es que los científicos comienzan a tener un rol en el espacio público de promoción o de defensa de ciertas posturas. En eso, por lo menos en mi caso particular, tengo varias experiencias que uno podría contar de lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la agenda de educación, desde el primer gobierno de Bachelet hasta el estallido social, por lo menos. Y también lo que comienza a ocurrir es que, en términos científicos, se actúa bajo un paradigma, y actuar bajo un paradigma, como lo dicen personas tan disímiles como Kuhn, Bachelard o Isabel Stenger, ¿no es cierto?, actualmente, actuar bajo un paradigma es actuar bajo algo que uno no sabe que está actuando en eso, sino que simplemente yo hago de manera, podríamos decir, entre comillas, si se quiere, un tanto inconsciente, un tanto en forma automática. Un paradigma se manifiesta como tal cuando tarde o temprano, en un momento, ¿no es cierto?, nosotros comenzamos a estudiar el paradigma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que de esta manera lo que está ocurriendo es que este paradigma sustituye la política, el politics. ¿Ya? Es como, y ese es el punto, es cuál es el rol de la ciencia en el espacio público. Y una manera que puede ser vista, que podría ser legítimo, ¿no?, es sustituir la política por una suerte de, no sé si llamarle tecnocracia, si quiere le pueden llamar tecnocracia, pero una suerte de hombre de Estado ilustrado, científico, incluso el filósofo de Platón. Una manera distinta de ver las cosas sería, bueno, uno preguntarse cuál es el rol de la ciencia en esta negociación de la política y también en las decisiones. Y una manera de hacerlo, que yo quiero ser muy breve en esto y concentrarme en el mensaje que quisiera compartir, ¿no es cierto?, es que los científicos, y no la ciencia como una suerte de entidad autónoma, sino que son los científicos, ¿no es cierto?, lo que hacen es que en lugar de producir evidencia científica, lo que hacemos es producir conocimiento científico, y eso es una combinación entre evidencia científica y supuesto. Ya voy a entrar en ese detalle. Por otro lado están los hacedores de políticas públicas, que ciertamente van a desarrollar políticas públicas a partir de la perspectiva del Estado, por eso es que hay una democracia. Y por otro lado están los ciudadanos, ¿no es cierto?, que lo que hacen, de alguna manera, ¿no es cierto?, es fijar las prioridades, potencialmente, no sé si idealmente, pero al menos potencialmente por medio de organizaciones sociales. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo esto tiene que converger a un espacio de deliberación que yo creo que no existe de manera muy explícita, pero un espacio deliberativo donde no solamente prime lo racional, que sería el aspecto científico,
sino que lo razonable que vendría del sentido común. Volviendo a lo de la pandemia, una de las cosas que uno puede aprender hoy día, ¿no es cierto?, es, por ejemplo, las decisiones que se tomaban a nivel central, cuán desencajadas estaban de las decisiones o de las opiniones, ¿ya? No evidencia científica, sino que opiniones que tenían los alcaldes, o de las opiniones que pueden tener juntas de vecinos en lugares de alto hacinamiento, por ejemplo. Entonces no hubo una articulación. Entonces yo me quiero concentrar en los minutos que me quedan en lo de los científicos, qué significa esto, y lo que quiero es enfatizar el punto de que la ciencia no es objetiva, sino que es rigurosa. Y esa es una cuestión que sería interesante, que primero nos hagamos una introspección y nos demos cuenta que no somos objetivos, sino que somos rigurosos, y que después se pueda comunicar eso. ¿Y por qué no es objetivo y sí riguroso? Porque la lógica de toda la investigación empírica, sin entrar en demasiado detalle, siempre va a ser una combinación de tener datos o evidencia. Esos datos o evidencia pueden implicar conclusiones o recomendaciones solo si están sustentados en supuestos. Y esos supuestos siempre van a ser supuestos que tienen que ver con lo que podríamos llamar procesos no observables. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, les voy a poner un ejemplo a continuación, digamos, para entrar en ese punto. ¿Qué es lo que yo debería comunicar, por lo menos en términos del rol de la ciencia en el espacio público? ¿Cuáles son los supuestos que estoy haciendo? Y no solamente los resultados a los cuales yo llegué. Y les voy a poner un ejemplo que lo tomé de ayer, ¿no es cierto? Estaba lleno el Twitter y las noticias que se dio acerca de, digámoslo así, el impacto del nuevo ministro de Salud. El ministro. Aparece la encuesta Karen, y la encuesta, ¿no es cierto?, dice que el 66% el 66% aprueba la forma en cómo el ministro de Salud está desarrollando su labor. Uno lee la ficha técnica, bien, es una parte de la transparencia de una institución que lo que quiere es hacer un discurso público, por lo tanto una acción, y va a tomar cuestiones técnicas que más o menos, ¿no es cierto?, se supone que vienen del desarrollo científico. Se encuestaron de manera telefónica, dice la ficha, 703 personas, las que se lograron realizando 4.671 llamados, por lo tanto la tasa de respuesta es solamente el 15%. Y la encuesta, en forma explícita, en su documento de diseño metodológico de plaza pública, dice, ¿no es cierto?, que hace un supuesto que en la literatura técnica de evaluación de impactos se llama supuesto de ignorabilidad. Ellos dicen, el cálculo de la tasa de rechazo se utiliza asimismo como una medida de validación de los resultados, bajo el supuesto de que quienes rechazan contestar son iguales a quienes contestan, la magnitud de la tasa de rechazo no ofrece mayores inconvenientes. Pero cuando existe evidencia que ambos grupos no son equivalentes, el rechazo puede introducir serias distorsiones en los resultados. La pregunta es, ¿cuál es el impacto del supuesto de ignorabilidad? Y se hace un supuesto, tomamos datos, tomé información, hice una encuesta, esos son los datos, esas son la evidencia. Pero yo la estoy haciendo hablar, le estoy sacando conclusiones bajo lo que llamamos el supuesto de ignorabilidad, y por lo tanto la pregunta es, ¿qué es lo que estoy haciendo cuando hago ese supuesto? Es un supuesto que, lo vamos a argumentar inmediatamente, jamás se va a poder testear o falsear empíricamente. Jamás. Y por eso es que, en particular, esta afirmación de que dicen que cuando existe evidencia de que ambos grupos no son equivalentes, eso es una afirmación vacía, porque jamás va a existir evidencia. Y perdón aquí, perdón, si ustedes, todos podemos entender esta descomposición de cómo uno calcularía la proporción de los que aprueban la gestión del ministro París. ¿No es cierto? Yo voy a tener el 66%, que son todas las personas que aprueban su gestión entre los que responden la encuesta. Voy a tener la proporción de todos los que responden la encuesta, que son el 15% de los encuestados. Yo sé que los que no respondieron la encuesta son el 85%, ¿no es cierto?
Y lo que yo no sé, ni nadie sabe, es cómo habrían respondido o qué proporción de los que no respondieron la encuesta dirían que están de acuerdo con lo que el ministro París está haciendo. Y lo que hace el supuesto, que es un supuesto que es legítimo, que formalmente está bien hecho, pero que empíricamente uno tiene derecho o no a dudar de él y a entender cuál es el impacto sobre la conclusión, ¿no es cierto? Es que las personas que respondieron se van a comportar igual a los que no respondieron. Por lo tanto, lo que dice la encuesta Cadena es, miren, tomen esta proporción que está en rojo, igual a como la que estuviera en azul, y entonces lo que vamos a hacer es simplemente suponer que Chile entero, el 66% de los chilenos, acepta o no lo que el ministro Pari está haciendo. Ahora, insisto, ese es un supuesto que no es empíricamente refutable, es una creencia subjetiva. Y yo debo comunicar esa creencia. ¿Qué es lo que hace eso? Y me quedan una lámina más. Yo podría suponer que entre todos los que no respondieron la encuesta, a ninguno le gusta lo que el ministro París está haciendo. Por lo tanto, solamente el 10%, ¿no es cierto?, de los encuestados dice que está de acuerdo con lo que el ministro hace. Pero también podría suponer yo que entre todos los que no respondieron, ¿no es cierto?, de haber respondido, todos aceptan, están de acuerdo con lo que hace el ministro. Por lo tanto, el 95% de todos los que respondieron estarían, digamos, estarían de acuerdo con lo que está haciendo el ministro. Todo ese largo intervalo rojo son todas las posibilidades de porcentajes que hay. Y lo que hace la encuesta y lo que implica el supuesto de ignorabilidad es que yo me voy a casar con este 66%. Dos preguntas que tomo de un libro muy interesante de Roger Pielke, acerca de lo que, de una manera honesta del actuar científico, y para mí honesta significaría explicitar la subjetividad. Primera pregunta, si mi recomendación de política pública está basada en resultados científicos, yo debería siempre responder qué información científica sería necesaria para que yo cambiara mi recomendación. Segundo, hay un rango de políticas públicas que son consistentes con los resultados científicos particulares, y lo que yo siempre debería responder es cuál es el rango completo de opciones que yo considero consistente con el estado de la ciencia, a fin de alcanzar fines particulares deseados. Y al interior de ese rango debería ser explícito qué otros factores, aparte de los científicos, yo usé para establecer una política por sobre otra. Eso es una manera distinta de, por lo menos en el ámbito público, de comunicar los resultados científicos. No se trata solo de comunicar resultados, sino que se trata de comunicar la subjetividad, que evidentemente yo la combino con los datos, con la evidencia de manera rigurosa. A los datos. Vamos a continuar después, al finalizar todas las presentaciones, vamos a tener más tiempo para discutir esto. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, y a continuación seguimos con nuestros invitados. Y nuestra última invitada está en Valdivia, de hecho, Rocío Jaña, y ella es la coordinadora ejecutiva del PAR Explora Los Ríos, que se encuentra también físicamente alojado institucionalmente en la Universidad Austral. Rocío tiene una amplia experiencia en la creación, gestión y ejecución de actividades de vinculación entre la ciencia y la comunidad. Entonces, ella también nos va a contar mucho su experiencia también, y también desde el punto de vista de la experiencia de cómo se vive la ciencia y la vinculación con la ciudadanía en regiones, en el sur de Chile, en zonas más rurales. Rocío, ¿estás por ahí? Bueno, la presentación de Rocío lleva por título Evaluación de actividades de divulgación científica en la práctica. Así que por eso ha quedado al final en Rocío, para que hablemos ahora de la práctica de la evaluación de impacto. Rocío, muchas gracias por participar. Así que ya ahí estamos viendo tu presentación, así que... Súper. Todo tuyo. Ya, muchas gracias. Estaba súper interesante, la verdad quería seguir escuchando lo que estaba diciendo Ernesto. Estaba muy
Muy interesante su presentación. Bueno, hoy día yo voy a contarles un poco de lo que es la evaluación de actividades de comunicación de la ciencia en la práctica. De formación yo soy ecóloga y de experiencia soy gestionadora de comunicación de la ciencia en cierto sentido. Soy como un híbrido bien extraño. Y hace 4 años que estoy trabajando en el Par Explora Los Ríos como coordinadora ejecutiva. Por lo tanto, me toca acompañar y apoyar en todos los procesos que involucra cada actividad que realizamos como Par Explora. Entonces a mí, Sebastián y Paz me pidieron que les contara un poco cómo se evalúa desde el punto de vista de ser evaluadora, cómo a veces me toca ser evaluadora de ciertos proyectos, y después también cómo se evalúa cuando uno tiene una actividad de comunicación de la ciencia, cómo tú evalúas el impacto en la práctica. Entonces, en primer lugar, quería contarles muy brevemente como evaluadora, al menos en lo que yo me fijo y lo que me piden cuando me envían proyectos para evaluar, lo que uno más busca es la coherencia. La coherencia entre tu objetivo, que es lo que tú estás buscando en tu proyecto, cómo lo vas a hacer, o sea, el formato que vas a usar para lograr ese objetivo que tiene el proyecto, y a quién lo vas a dirigir, a quién tú quién tú quieres impactar con tu proyecto, esas personas son tu público, entonces eso tiene que tener total coherencia con la forma en la que lo vas a hacer y el objetivo que tú quieres cumplir. Aunque suena muy obvio, esto es muy difícil de lograr si no pones atención cuando estás escribiendo un proyecto. Entonces, en términos de evaluadora, como que mi recomendación más simple y básica es, cuando vayan a realizar un proyecto, piensen cuál es su objetivo real, qué es lo que quieren lograr, cómo lo van a hacer y a quién se quieren dirigir. Cuando uno evalúa una actividad, en este caso que hoy día estamos conversando de actividades de comunicación de la ciencia, también tiene varias preguntas que uno necesita responder. Entonces, la forma en que yo comprendo mucho más cuando necesito hacer algo, lo comprendo más cuando me voy haciendo preguntas, y esa es la forma entonces como lo estoy presentando hoy día. La primera pregunta que a mí me interesa cuando voy a evaluar una actividad es qué es lo que yo voy a medir. Y a eso, en términos de proyectos, se le llaman los indicadores. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Voy a medir el número de profesores, por ejemplo, voy a medir el número de estudiantes mujeres que se inscriben en una actividad, o voy a medir el número de conexiones quizás a una charla virtual en este contexto. ¿Qué es lo que yo voy a medir? Y ese va a ser mi indicador del impacto de la actividad. Luego, ¿cómo lo voy a medir? Es qué fórmula de cálculo tú vas a usar. Por ejemplo, puedo decir, yo simplemente voy a contar cuántos profesores se inscribieron y profesoras en mi taller, y eso lo voy a dividir por el número total de cupos que tenía. Entonces, esa va a ser mi fórmula de cálculo de evaluar el impacto que tuvo el taller en las personas. Es un impacto muy básico. Y luego, ¿qué es lo que yo espero lograr? ¿Qué es la meta que yo quiero lograr con mi actividad? Por ejemplo, yo quiero que el 100% de los cupos de mi actividad se llenen, por lo tanto, mi meta va a ser el 100%. Entonces, todos los cupos que yo abrí se llenaron. Y mi fórmula sería, no sé, 50 partido por 50. Y luego, ¿con qué lo voy a medir? ¿Qué cosas de las que yo voy a generar a través de la actividad o al final de la actividad van a ser el medio con el que yo verifico ese logro que estoy demostrando? Estos pueden ser, por ejemplo, encuestas, pueden ser listas de asistencia, respaldos de postulaciones, investigaciones o sea, reportes de investigación científica que se envíen a un congreso escolar, por ejemplo, etc. Entonces yo ahora les voy a mostrar solamente ejemplos, que son ejemplos reales de, por ejemplo, este primero, que es el formulario de postulación de nuestro proyecto asociativo regional que nos adjudicamos en el 2019, en el cual yo trabajo, y que estamos vigentes hasta el 2022. Entonces, por ejemplo, esta es una de las tablas que nosotros teníamos que llenar. Sé que es solo un indicador porque cada objetivo tiene múltiples indicadores. Entonces, el objetivo que aquí, por ejemplo, queríamos nosotros aportar, el gran objetivo es promover la participación de los miembros de la comunidad científica de las instituciones presentes en la región y el país en las actividades que hacemos. O sea, motivar que científicas y científicos participasen en nuestras actividades. Entonces, el indicador que indicamos acá dice, esto es para 1000 científicos, 1000 aulas. No sé si probablemente la mayoría conoce esta iniciativa, ya tiene 25 años en Chile, así que espero que la conozcan. Y el indicador entonces que aquí postulamos, por ejemplo, dice el número de charlas ejecutadas por mujeres
en 1000 científicos, 1000 aulas. ¿Qué nos está diciendo eso? Que nosotros estamos interesados en medir cuántas mujeres del total de charlas que se dan, cuántas charlas son dadas por mujeres. Entonces la actividad asociada, 1000 científicos, 1000 aulas, y la descripción del indicador dice detalle claramente el resultado que usted espera obtener. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos obtener? Que el 50% de todas las charlas que se ofrecen sean dadas por mujeres. Muy claro, muy específico, es un indicador cuantitativo. Entonces el indicador del logro, forma numérica o porcentual, 50%, y la fórmula de cálculo es muy sencilla, número de charlas ejecutadas por investigadoras mujeres partido por el número de charlas totales. ¿Y qué instrumento de verificación voy a utilizar? Que esto es muy relevante porque no sirve de nada que prometamos grandes indicadores o que prometamos grandes cambios que no podemos medir de ninguna forma, ya sea de forma cualitativa o cuantitativa. Entonces aquí lo que nosotros podíamos brindar para poner a prueba nuestro logro es la lista de todos los relatores y relatoras y medir simplemente qué porcentaje eran mujeres. Ese es un ejemplo de un resultado de un indicador cuantitativo. Aquí también quise poner de ejemplo un indicador cualitativo, que son complejos. Yo, al menos desde mi formación científica del área de las ciencias naturales, encuentro que es mucho más complejo medir cambios de actitudes, cambios de interés, cambios en la curiosidad, que medir, no sé, cuánta gente se inscribió en un taller. Entonces, este ejemplo dice, el objetivo que queríamos nosotros abordar es promover el pensamiento crítico reflexivo en estudiantes de niveles preescolar, básica y media, o sea, esto se hace también por separado, hay múltiples indicadores que abordan esto, a través de la instalación de competencias enmarcadas en el proceso científico. En nuestro caso del PAR Explora los Ríos, tenemos un programa bastante longevo de investigación científica escolar. Entonces, a través de esa actividad nosotros promovemos el pensamiento científico. Nuestro indicador, desarrollo del pensamiento científico, la descripción del indicador, que los estudiantes mejoren su capacidad de pensamiento crítico. Ahora, ¿cómo medimos eso? No sé si en el público hay harta gente que tenga experiencia en el tema, pero es complejo. O sea, yo sola no podría hacerlo, estoy segura. Y nosotros para este tipo de actividades buscamos personas especialistas en evaluaciones, personas que vengan de las áreas de las ciencias sociales o que sean de la interdisciplina, para que nos apoyen en el desarrollo de estas herramientas. Entonces, en este caso, la metodología que usamos fue a través de una encuesta, como decía Carla, que se empieza a pensar y planificar desde el inicio de la actividad, desde que tú creas la actividad, empiezas a pensar en cómo vas a evaluarla. Porque es tan importante que es la única forma que tú tienes de que cuando vuelvas a hacerla, veas si tiene sentido hacerla igual o diferente, y también es la única forma de saber si sirvió de algo todo lo que hiciste, habiendo invertido dinero o no, habiendo invertido mucho tiempo normalmente. Entonces, en este caso, desarrollamos una encuesta que se aplica al inicio de la actividad, antes de que tengan ninguna preparación, ninguna visita, ninguna experimentación. Se aplicó una encuesta a los niños y a las niñas que van a hacer investigación escolar, y luego esa misma encuesta se aplica al final. Entonces, a través de la comparación de lo que pasó al inicio con lo que pasó al final, vemos si es que la percepción de los estudiantes sobre ellos mismos cambia en relación a cómo ellos se ven a sí mismos desarrollando ciencia o desarrollando investigación. ¿Ya? Entonces son diferentes niveles de evaluaciones de resultados y de evaluaciones de impacto. Y los instrumentos de verificación, la encuesta de entrada y salida y las investigaciones presentadas al Congreso Regional Escolar, que es donde desemboca toda la investigación escolar en un año normal, no de pandemia. Luego cuando, como Sebastián contaba, creo que fue Sebastián, o Paz, que entró en funcionamiento el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en enero de este año, se nos solicitó reformular nuestros proyectos PAR. Y dentro de esta reformulación tuvimos que completar las teorías de cambio de las que justamente hablaba Carla cuando nos comentaba sobre los distintos modelos para abordar la comunicación de la ciencia y evaluarla. Entonces nosotros desarrollamos las teorías de cambio y nos tocó trabajar sobre indicadores que se hacían en base a objetivos que venían predefinidos desde Santiago, desde Exploración 3. Entonces, por ejemplo, aquí
Dice fomentar, este es el objetivo que venía desde Santiago, prellenado, fomentar el desarrollo de competencias para la investigación e innovación en la comunidad educativa, haciendo énfasis en preguntas y necesidades que surjan desde su entorno y la vida cotidiana de manera colaborativa. Es un objetivo muy, muy amplio, que es complejo lograr evaluar si lo alcanzaste, pero bueno, se hace lo que se puede. Entonces, por ejemplo, aquí el indicador que yo les quiero mostrar también está en la línea de la investigación científica escolar, pero está en base, por ejemplo, a los docentes. Es un indicador que le llaman de resultado, porque se hace al final de todo el proceso. Es de tipo cuantitativo, como se indica acá, porque es totalmente medible. Y nuestro indicador es el número de docentes que participan de los proyectos finalizados. Ahora, ¿cómo se calcula? Aquí la fórmula, anoche me di cuenta que estaba al revés. Entonces, debería ser el número de docentes que finalizan los proyectos partido por el número de docentes inscritos. Es decir, esto lo que nos va a decir es qué éxito tuvimos en la forma en que se implementó y se trabajó el programa, de manera que la mayor parte de los docentes que se inscriben en el programa lleguen a término. ¿Ya? Y nuestra meta en este caso es un 60%. Nuestro método de verificación es un informe de proyecto que tienen que entregar ellos cuando terminan, y una cápsula que es otro producto que les pedimos. Ese es otro tipo de indicador. Y también quise mostrarles este indicador que está más abajo, que dice el número 9, que es un indicador que no apunta al objetivo que ahí muestro, sino que es un indicador de, es solamente una evaluación de satisfacción. Es una medición del grado de satisfacción de las personas que participaron en una actividad. En este caso es la actividad del Festival de la Ciencia, que se hace en todos los pares, en todas las regiones de Chile. Y es una actividad donde se hace como una celebración a la ciencia en un lugar público. Este año probablemente no va a ocurrir así, pero no sé, la Costanera, la Plaza de Armas, el Parque O'Higgins, etcétera, donde se invita a la gente a vivir la ciencia de múltiples formas. Entonces invitamos nosotros, por ejemplo, acá a distintos centros de investigación, a ONG, al CECREA, a gente de las artes, de distintas áreas, a mostrarle cómo se hace el conocimiento, cómo se vive la investigación, qué cosas genera, a encantar a la gente. Entonces nosotros aquí queríamos solamente evaluar el nivel de satisfacción de las personas que asistían. Entonces pusimos indicador, evaluación de la experiencia por parte del público asistente, de tipo cualitativo, y la forma de cálculo es una encuesta de satisfacción, donde nosotros lo que esperamos como meta es que el 70% del público al menos declare estar satisfecho o muy satisfecho con la actividad. Esto no es una evaluación de impacto, esto es una evaluación de la satisfacción de las personas. Tú puedes tener una actividad que es muy entretenida, que a la gente le encanta, que se va feliz a su casa, pero que no te sirvió de nada en términos del objetivo que tú querías lograr. Y eso es súper importante tenerlo presente, porque a veces uno pasa mucho que en la divulgación científica uno la hace mucho porque le gusta, porque lo cree, porque lo siente. Pero también es importante estar al tanto de la parte más teórica y de la parte de qué es lo que yo realmente tengo que medir para saber si tuvo algún resultado que yo esperaba esta actividad que yo generé. Siguiente. Como les contaba Sebastián, yo quise traer este ejemplo porque está abierto el Concurso Nacional de Proyectos de Ciencia Pública, que es el antiguo concurso nacional de proyectos de ciencia, de valoración y divulgación de la ciencia y la tecnología, que hacía Explora, que son unos proyectos anuales que antes eran de hasta 30 millones de pesos para desarrollar algún producto o alguna iniciativa de divulgación científica y antes de valoración. Actualmente entonces este concurso cambió. En el nuevo ministerio, la División de Ciencia y Sociedad creó el Concurso Nacional de Proyectos de Ciencia Pública, que está abierto, que abrió hace muy poquitito y está abierto hasta el 21 de julio, entonces quise traerlo para ver también si es que había gente entusiasmada o interesada en postular. Entonces este concurso abrió 3 áreas. Uno para desarrollar exposiciones y espacios públicos de divulgación, otra área que es para generar productos de divulgación, que es lo más tradicional que se hacía desde antes, y otra área más innovadora que habla de desarrollo y difusión del conocimiento local. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo de lo que tiene la de productos de divulgación, ¿ya? Que se parece un poco más al tipo de actividades de comunicación de la ciencia que estamos conversando. En la sección 3.10
desde el formulario de postulación para esa parte de productos de divulgación, van a solicitarles, por ejemplo, que comenten qué dimensión de impacto es a la cual ustedes están apuntando. Las dimensiones de impacto tienen que ver con qué es lo que tú quieres generar en tu público objetivo. ¿Tú quieres que cambien, por ejemplo, la actitud que tienen hacia la ciencia? ¿O quieres generarles curiosidad? ¿O quieres que adquieran conocimiento? Todas esas distintas cosas que tú quieres generar en tu público son diferentes dimensiones de impacto y se miden de diferentes formas. Entonces esta es una parte que les van a preguntar. Y después de eso viene la tablita, que es muy parecida a todas las tablitas que les mostré antes de ejemplo, y que la gente muchas veces se complica mucho en esta parte. Entonces, si van a postular a una actividad a un proyecto de comunicación de la ciencia, con una actividad o con un producto, recuerden lo que les expliqué ahora. Tenemos que todo tiene que ser coherente. El indicador tiene que responder al objetivo, la forma de cálculo tiene que responder al indicador, la meta tiene que tener sentido con lo que ustedes están haciendo. La forma como van a recolectar los datos, que para mí es muy parecido al medio de verificación, ahí no entiendo muy bien por qué pusieron esas dos columnas, también tiene que tener todo el sentido y tiene que ser posible para ustedes alcanzarlo. Y siempre tiene que tener estricta relación con el objetivo. Todas las etapas están vinculadas, ¿ya? Y no me fijé en el tiempo, pero estoy terminando. Entonces yo pensé en darles como ejemplo el ejemplo que trae la postulación. Pero al momento de leer la postulación, el formulario que tienen ahí para postular, me di cuenta que el ejemplo que trae está malo. Así es que les dejo como tarea que analicen el ejemplo que está aquí escrito y que si van a postular, no usen este ejemplo, usen otro, pero traten de analizarlo y vean qué es lo que ustedes creen que no está bien en este ejemplo que está puesto. Y si tienen duda, bueno, busquen información, me pueden escribir, mi correo está al inicio de la presentación, así que lo que necesiten, aquí estamos. Eso sería. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, gracias a Ernesto y a Carla también. Creo que estuvieron muy interesantes las conversaciones. Hubo harto debate dentro del chat, así que lo vamos a analizar en un ratito más. Por mientras, les recuerdo que nos pueden seguir mandando preguntas. Y eso sí, que tengan en consideración que el objetivo de este conversatorio es hablar sobre evaluación de impacto. Yo sé que todo el contexto de divulgación y cómo se evalúa a los científicos sobre su capacidad, tiempo o factibilidad de hacer divulgación científica también es un tema muy interesante y que a todos nos preocupa harto. Pero tratemos de concentrar las consultas en este aspecto, ya que nuestros expertos además venían muy preparados para conversar sobre ello. Por ahora, antes de irnos a las preguntas más prácticas, me gustaría retomar lo que decía Carla y que también retomaba Rocío, sobre tener en consideración a los actores involucrados a la hora de formular los proyectos, pero incluso también a la hora de formular mensajes, pensando en las situaciones que estamos viviendo ahora, en este escenario de crisis. ¿Cómo observan ustedes el desafío de entregar esta evidencia científica a los distintos actores involucrados, desde el ciudadano a pie, pasando por la sociedad civil ya más organizada, hasta los actores políticos que toman decisiones o que deberían tomar decisiones en base a ellas, considerando que en contextos como este en particular, la evidencia se actualiza constantemente y a veces incluso produce incerteza, inseguridad dentro de las personas, porque consideran que la ciencia debería darte una respuesta como absoluta. Entonces, te invito, Carla, si estás disponible para tú partir respondiendo la pregunta. Una pregunta muy difícil. A ver, creo que como bien dijo Ernesto, hay que distinguir lo que es comunicar a actores que tienen capacidad de decisión política y actores de la sociedad civil o el público en general. Al público en general, a ver, recomendaciones quizás de cómo comunicar, tratar de ser... Es difícil comunicar incertidumbre a las personas
especialmente, no solo porque no sepan de estadística, yo digo, hasta yo no sé bien de estadística, la verdad, sino porque en el momento de la práctica, en el momento del día a día es súper difícil trabajar con la incertidumbre. ¿Cómo tomo yo una decisión si, no sé, voy al metro, me subo al metro o no me subo al metro? Y tengo un 60% de probabilidad de contagiarme de COVID. ¿Qué hago? O sea, mi decisión va a depender de muchas otras cosas. Entonces, tratar quizás un poco de empatizar con las situaciones a las que las personas se van a ver enfrentadas, la capacidad de decisión que tienen dentro de esas situaciones y comunicar acorde. Entendiendo que, por ejemplo, para muchos tener que tomar el transporte público no es una opción, entonces pensar qué información necesitan saber para tomar las mejores decisiones dentro de una situación que ya es de riesgo. O sea, ese es el otro problema. O sea, comunicar el riesgo es un arte en sí, podríamos tener 3 cursos completos sobre eso. En relación a los políticos, creo que Ernesto enfatizó muy bien un aspecto súper importante. Un científico tiene que ser honesto de dónde viene y qué información tiene y qué información no tiene para entregar una decisión, y tiene que ser muy honesto de que la decisión siempre es política. La decisión final siempre la va a tomar un político, porque el político es el que está en un puesto de toma de decisiones. Entonces, por más que el científico sienta que esa no es la decisión correcta, la persona que fue elegida por un método que nos guste o no, el que tenemos para elegir representante, es el político. Y lo que yo puedo hacer es tratar de informar de la mejor manera, crear una relación, entregar las herramientas, pero la decisión la va a tomar alguien que esté en la posición de tomar decisión. Ernesto, ¿te gustaría sumar algún comentario? A lo mejor decir, bueno, gracias por el eco que recibo de Carla, ¿no? Por otro lado, sí, tomando el ejemplo del metro y la decisión, qué sé yo, también uno lo que espera, digamos, supongo, esto es más bien una opinión, más que nada, una opinión que tengo, ¿no? Lo que uno esperaría también es que el Estado, el gobierno, los políticos, nos ayuden nos den indicaciones generales de cómo ir. O sea, yo puedo recibir un montón de información de si me podría o no contagiar en el metro. Lo más probable es que me contagie en el metro a lo mejor. Pero uno lo que espera es, o lo que yo esperaría es que el Estado nos cuide de alguna manera, ¿no? Y nos diga, oye, en realidad a lo mejor no vale la pena hacer eso, o se organice la ciudad de tal manera que eso se pueda disminuir. Entonces son como dos entradas. Una entrada sería yo frente a la información. Hoy día muchos de los chiquillos y chiquillas que nos están escuchando miran lo que está ocurriendo en las revistas, los artículos que van saliendo, etc. Pero otros a lo mejor no lo hacen, y ambos de alguna manera tienen que también, yo no sé si dar fe, pero tratar de confiar un poco en el Estado. Ahora, se puede minar la confianza en el Estado, y eso es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, yo sé que en esta revista muy, muy interesante, el BMJ, el British Medical Journal, nosotros uno de los editores, cuando hace 2 semanas atrás, cuando ya se empieza, comillas, a volver más a la normalidad en Inglaterra, en el fondo es muy lapidaria su manera de escribir esta carta, diciendo, o sea, Inglaterra está haciendo lo que está haciendo, pero está todo minado, desde la fe pública hasta las apps que se usan para hacer tracking, digamos. Entonces es una cosa compleja, ¿eh? Y por eso es que uno lo que espera es la acción más como, ¿cómo se dice? No sé si la palabra, ¿cómo se dice? Más valiente del político, ¿no? De las decisiones que va a tomar para cuidar la salud, bueno, la salud pública, la salud económica, etcétera. No sé. Muchas gracias, Ernesto. Rocío, también, si te quieres sumar a esta conversación. La verdad es que yo en comunicación con políticos no tengo absolutamente ni una experiencia. Yo creo que lo haría muy mal. Pero puedo decir que desde el punto de vista de la comunidad, de la comunicación con la comunidad en general, con la sociedad, con la comunidad educativa o la familia, creo que este es un momento perfecto para hablar de las incertezas de la ciencia. Yo creo que hemos cometido un error muy grande como científicas y científicos de tratar de demostrar siempre que la ciencia lo sabe todo,
que la ciencia es infalible, que la ciencia es objetiva, como decía Ernesto muy bien ahí, que la ciencia no es objetiva, es rigurosa. Entonces este es el momento para decirle a la gente y para conversar y abordar estos temas y decirle, mira, es normal que la información vaya cambiando porque la ciencia va creciendo, la ciencia va avanzando, y la ciencia se va desarrollando en base a la ciencia que ya se hizo previamente. O sea, además siento que es un momento muy bueno para que se hable también del tema de la ciencia básica, la ciencia aplicada, estos típicos discusiones que hay de, no, es que saquemos la ciencia básica porque no sirve de nada, necesitamos ciencia aplicada, el país, la tecnología, la innovación, pero ahora estamos viendo qué pasa, que la ciencia se construye, y es una pirámide que va avanzando, ¿no es? Es un edificio, no es algo que tú sacas debajo de la manga y aparece y es eso y no cambia nunca más. Entonces, a mí me parece que es una súper buena oportunidad para abordar esos temas con la gente, en el ámbito de divulgación y de difusión de la ciencia y comunicación que uno usa. Gracias, Rocío. Sí, me parece que es interesante abordar este tipo de experiencia que estamos viviendo como colectivamente, desde todos esos niveles, actores sociales, políticos y también personas como individuales. Antes de proseguir y de tomar las preguntas que nos han estado llegando por parte de los participantes, les voy a compartir el resultado de la votación para que tengamos una idea de cómo normalmente funciona sus sistemas de evaluación. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Ya, entonces con respecto a la pregunta de si utilizan algún indicador de medición para saber el éxito de su actividad con la ciudadanía o con agentes externos, un 18% aseguró que siempre utilizan algún indicador, un 50% a veces, pero un 30% no utiliza indicadores. En cuanto a qué indicadores usan como de éxito, el número de asistentes participantes, me imagino en charlas principalmente, es un 6% y a veces es un 82%. O sea, solamente un 12% de las personas aquí presentes no consideran el número de asistentes como un indicador de éxito, imaginando entonces que utilizan otro tipo de herramientas, o que no ocupan ninguna herramienta de medición de impacto. Y en el tercer caso, de las actividades en las que ha participado como asistente, ¿con qué grado de profundización considera que se abarcaron los temas de esta actividad de comunicación? Un 8% señala que fue superficial, que se entregó poca información nueva o no se desarrolló. Un 80% indica que es general, que se tocaron algunos temas nuevos y que sirvió como una introducción para conocer más. Y un 12% indica que es alta, es muy alta la profundización de esta comunicación, pero es muy específico, por lo que requería conocimientos técnicos de entrada, lo que significa que tiene una barrera de entrada alta a los conocimientos que se compartieron en esa actividad. En base a eso, entonces, nos gustaría abordar algunas de las preguntas, considerando este background, y ya son preguntas del tipo más práctico y de herramientas que le interesan entonces a nuestro público. A ver, voy a partir por la pregunta de... ¿no? Que me perdí, ya. Victoria Concha pregunta, ¿los indicadores que usan para audiencias de colegio, qué tan diferentes son los de adultos mayores, por ejemplo? Grupos extremos con los que a veces nos cuesta más empatizar en sus necesidades y lo que quieren. ¿Alguno quiera tomar la palabra? Si me hace una seña. O le pido a alguno que parta. Quizás Rocío, que tiene más experiencia, sí, por favor. Gracias. Sí, los indicadores que se utilizan tienen tanta relación con el público al que tú te diriges como también con el objetivo de la actividad. Entonces, va a depender totalmente de cuál es el objetivo que tiene tu actividad. No sé, por ejemplo, en mi caso, si me toca organizar una actividad con adultos mayores que busca familiarizarnos, por ejemplo, familiarizarse mutuamente con temáticas de conocimiento de la flora y fauna del entorno, porque no sé si, al menos en los entornos rurales, en las regiones, cuando tú conversas con la gente mayor, las personas mayores, tienen una cantidad de conocimiento impresionante.
Entonces, como que el ir a contarles a ellos qué especies tienen alrededor a veces puede ser un poco ridículo, que también son parte de los errores que uno comete. Entonces, si quiero generar esa conversación con ellos y hacer una conversación donde se compartan los conocimientos de las distintas áreas, por ejemplo, yo no les haría una encuesta por celular. Eso es algo que yo no usaría tasas de respuesta en una aplicación de celular. Con un grupo de adultos mayores yo probablemente usaría una conversación, un focus group, y recogería las experiencias que ellos tienen en base al tema que estamos tocando. Pero si lo voy a hacer con niños y niñas de enseñanza media, quizás a ellos les va a gustar más que generemos una encuesta online o algún juego para motivar el interés, etcétera. O sea, va con el público, pero también va con el objetivo que tú quieres abordar en la actividad. Es como difícil dar una receta para un tipo de público, pero siempre hay que tener presente cuáles son las herramientas que ese público tiene más tendencia a utilizar y le es más cómoda. También hay que tener ojo de no caer en los prejuicios, porque eso es otro problema, cuando tú caes en los prejuicios y dices, no, es que nunca van a entender porque son personas mayores, por ejemplo. Oh. También hay personas mayores que les encanta usar el celular. Por ejemplo, hay muchas personas mayores que usan mucho el WhatsApp para mantenerse en comunicación con toda su familia. Entonces, tienes que conocer al público al que te quieres dirigir, especificarlo, y de ahí trabajar la herramienta que vas a usar como medidor de verificación y como indicador de logro. Muchas gracias, Rocío. Dale, Seba. Sí, justamente, ya que está hablando Rocío, aquí había una pregunta también en el chat respecto, yéndose a algo más concreto. En la tablita que tú mostraste, esta pregunta es de Marcela Gatica. Ella dice, ¿cuál fue el parámetro que ustedes decidieron, por ejemplo, para decir que un 60% de asistencia es una actividad considerada buena asistencia, y no un 80 o no un 50? Eso pregunta Marcela Gatica. Sí, lo alcancé a leer también antes de sacar el chat. Y en el caso de esa actividad en particular, no es una actividad de asistencia a un taller, sino que es el desarrollo durante 3 o 4 meses de una investigación escolar con niños, en contexto de pandemia. Es decir, profesor o profesora en su casa, conectándose por Zoom con 2 o 3 niños o niñas que están en sus propias casas y que juntos necesitan llevar a cabo una investigación. Entonces, en ese contexto, nosotros consideramos que es muy probable que tenemos harta experiencia con los profes, entonces sabemos más o menos cuánto van fallando. En una situación normal, del 100% de profesores y profesoras que se comprometen a desarrollar la investigación, como un 10% normalmente no llegan al final, no llegan al término con sus estudiantes por X razón, múltiples, son tan diversas como personas hay en el mundo. Entonces nosotros nos cuestionamos, bueno, y en el contexto actual, donde puede haber profesores y profesoras que están muy entusiasmados, también pueden haber niños y niñas muy entusiasmados, pero no tenemos idea qué es lo que está pasando en cada casa de cada persona. Y ahí dijimos, bueno, pensemos, tratemos de evaluar, y llegamos a la conclusión de que pensamos que un 60% que es un indicador positivo para la situación actual en la que estamos, siempre y cuando logremos realizar un muy buen acompañamiento del proceso, porque también si comienzas un proceso como este, donde depende mucho de las voluntades y tiempos de las personas en sus casas, en el contexto actual, y no los acompañas, no los estás llamando, no estás conversando con ellos frecuentemente, lo más probable es que lleguemos al 20% de las investigaciones finalizadas. Entonces, en gran parte en base a las experiencias previas. A las experiencias previas que uno tiene trabajando en el área. Si uno no tiene ninguna experiencia, ahí yo creo que la alternativa... La pregunta apuntaba por ahí. Sí, si no tienes ninguna experiencia, la otra forma que hemos nosotros abordado ha sido hacer llamadas telefónicas una por una a las personas que están inscritas o a los profesores que ya tenemos más cercanos. Entonces les hacemos llamados telefónicos y una encuesta a través de la conversación donde les preguntamos qué creen ustedes que puede funcionar, cómo les parece a ustedes que puede funcionar. Eso es una co-creación de ciertas actividades cuando son mucho más demandantes. No. Pero hay un levantamiento previo igual de información. Sí, cuando no está la experiencia previa, siempre es bueno preguntarle a la misma gente con la que tú vas a trabajar, al público. Súper. ¿Paz? Sí, una pregunta para Ernesto por Juan José Berger.
no sé si lo entendí perfectamente, pero él dice, ¿por qué hay una diferencia normativa tan grande entre la evidencia comunicada por científicos con la producción de evidencia generada por las ciencias sociales? No sé si se refiere como a la brecha de evidencia de las ciencias naturales versus las ciencias sociales. Si lo puede aclarar también en el chat. Sí, lo podría aclarar en el chat, sí, no sé. A ver, aquí mando un chat, dice... ya, porque cité la academia. Bueno, a ver, en primer lugar, no necesariamente los científicos están interesados en ir a la arena pública, al lugar público. Algunos sí lo están y cada vez esto se hace más... Bueno, uno podría decir que en una primera instancia se les está forzando, ¿cierto? O sea, así como Rocío cuenta los proyectos que ahora se cambió el nombre, lo cual no es inocuo, ¿no? Ahora, en vez de Ectora se llama algo así como Ciencia y Sociedad, o uno lee la ley que sustenta el Ministerio de Ciencia, ¿no es cierto? Y toda esta preocupación de que la ciencia sirva para, de alguna manera, las políticas públicas, independiente del paradigma, pero o cuando uno incluso postula un proyecto Fondesit, ahora se exige mucho más, digamos, dónde está el área de aplicación, la región del área de aplicación. Entonces hay como que se le está forzando. Ahora, yo respondería a la pregunta de Andrés, creo que es el nombre, ¿cierto? Juan José. Sí, José. de Andrea, de Juan José, perdón, diciendo que, y creo que es importante el punto, una cosa es hacer ciencia desde la universidad y otra cosa es hacer ciencia desde un centro de investigación, ya sea un think tank o ya sea una institución independiente, puede ser privada o pública. Y yo creo que debería haber cierta diferencia, o yo creo que hay una cierta diferencia. Por ejemplo, yo desde el ámbito de la universidad, en algún sentido, podría parecer un poco idealista, pero yo creo que la exigencia de lo que los académicos nos deberíamos imponer en la universidad es como que uno hace ciencia y donde nos preguntamos y estamos dispuestos a dudarlo de todo, o sea, no debería haber una agenda específica política, ideológicamente hablando, mientras que un think tank sí puede tener una agenda, y nosotros vemos que hay una agenda, por ejemplo, el CEP tiene una agenda específica, Estudios Públicos tiene otra agenda específica, usan los resultados, usan los artículos, usan una parte de la ciencia, pero creo que, y no es un argumento peyorativo, creo que su uso de la ciencia es, como yo puse en una de las láminas, abogan por algo, quieren enfatizar un determinado punto. Desde la universidad, creo que el desafío es, yo voy a tratar, como grupo, porque esto no se puede hacer de manera tan individual, voy a tratar de mostrar todas las posibilidades de abogacía que podría ser. Por decirlo de manera muy, a lo mejor como una caricatura, voy a tratar de hacer todas las recomendaciones que van desde la izquierda a la derecha. Ese es un desafío que la universidad debería autoimponerse, y creo que ahí de alguna manera está la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando la encuesta Academ usa, en el ejemplo que yo puse, un resultado, una hipótesis científica ampliamente usada en toda la literatura, en ciencias sociales en particular y en economía, está bien, la usan, muy bien que la expliciten, algunas cosas no están bien dichas, pero desde la academia uno lo que haría es, yo voy a usar esa y un montón de otras condiciones para mostrar de qué manera los supuestos que estoy haciendo configura la conclusión a la cual voy a llegar. Entonces, creo que hay un desafío que todavía no está muy explícito desde nosotros, desde el ámbito académico, desde la universidad. Eso diría yo. No sé. Sí. Gracias, Ernesto. Hay una pregunta que me gustaría dirigir a Carla, que tiene que ver, y sobre todo te lo pregunto por tu experiencia en CTS y formulación de proyectos, si las personas en general pueden tener o tienen intrínsecamente algún grado de poder político y cómo eso se puede plasmar o reconfigurar en este tipo de proyectos de comunicación, ciencia, sociedad. Me ponen las preguntas difíciles.
Voy a tener que pedir la ayuda de Ernesto después. Las personas, a ver, ¿cómo trato de hacerlo simple? En una situación como la que tenemos, una democracia, en principio, las personas sí tienen poder político representativo a través de la elección de un representante a cualquier nivel, pero además tienen poder político en su... O sea, esa es la manera más formal, digamos, de entender el poder político dentro de las instituciones. Hay otra forma de entender el poder político que es la capacidad de... que entender la política como la capacidad de direccionar las acciones que toma un grupo en ciertas dimensiones. Entonces, por ejemplo, un líder territorial tiene poder político dentro de un territorio. El jefe de apoderados tiene poder político dentro de cierta forma. Y en ese sentido, por ejemplo, ¿cómo relacionarlo esto con la comunicación de la ciencia? Lo mismo que estábamos hablando de los riesgos. En el momento que una persona es capaz de entender ¿cómo decirlo? Entender mucho mejor las distintas dimensiones de riesgo y incertidumbre de una, qué sé yo, de una tecnología, de una enfermedad, etc., es capaz de enfrentarse a otros actores que toman decisiones con mucho mejores argumentos y quizás tomar mejores decisiones ellos mismos. Por ejemplo, a ver, un caso que sé bien, los temas de energía renovable, que he trabajado en eso un poco, las comunidades que se organizan, por ejemplo, para defender su territorio respecto de un proyecto de energía eólica, por ejemplo, no lo hacen así de manera súper, uno pensaría que son como súper, o el estereotipo es que son súper inocentes, no sé, como quiera. La verdad es que llegan a tener conocimiento muy técnico y pueden presentar argumentos que son muy válidos y están al mismo nivel que un ingeniero, que la persona, y que en el momento en que esos argumentos alcanzan cierto nivel de diálogo, permite crear alternativas que son comunes para ambos. Por ejemplo, un caso que vimos con energía eólica fue en un proyecto que trabajaba, nosotros nunca hicimos un impacto ecológico del proyecto de energía eólica, y el grupo con el que trabajábamos, la comunidad, tenía un entendimiento mucho mejor de la flora y la fauna del espacio. Entonces, darles ese espacio y además darles las herramientas, porque el objetivo también era darles las herramientas de comunicación para poder tener ese diálogo, nos permitió hacer un mejor proyecto que cuidara la flora y la fauna, y que también de cierta forma valorara lo que para ellos es importante en su entorno, que no es la energía eólica, es todo lo que hay en sí. No sé si Ernesto quiere complementar con algo. Sí, podría complementar, es súper bueno los ejemplos que da como un poco de envidia, ¿no? Que se vive en Europa, digamos. Porque, bueno, hay una que probablemente muchos de ustedes la ubican, ¿no? Isabel Stenger, que es una filósofa de la ciencia y es químico, pero terminó siendo filosofía de la ciencia. Y una de las cosas que ella habla es de los grupos que podríamos traducir algo así como los grupos de interesados. El mismo ejemplo que pone Carla. Ustedes hacen un proyecto de energía eólica y hay un grupo de interesados que además tiene un interés, digamos, por cuidar el medio ambiente, y entonces lo que se hace en la Comunidad Europea, por ejemplo, es se juntan a los científicos, se junta ya no se habla tanto de la sociedad civil como una cuestión tan amplia, sino que los grupos interesados, las ONG, y entonces se discute, digamos, si vamos a ir adelante o no con un determinado proyecto. Interesante hacer la distinción, como nosotros hoy día mucho hablamos en el Parlamento nuestro de los grupos de interés, podríamos hacer el contraste entre los grupos de interés y los grupos de interesados, los amateurs, donde, como dice mucha gente, como bien lo ejemplifica Carla, ¿no? Los amateurs a lo mejor tienen ciertas preguntas y perspectivas que van a resultar súper importantes para los científicos, digamos. Solo como un ejemplo más, por ejemplo, me contaba, pude estar en Bruselas en enero, ¿no es cierto?, entrevistando con alguna gente de la Comisión Europea, y me hablaban de la política 5G. Todo lo que, cómo juntaban a la gente, si ponían 5G en Bruselas o no ponían 5G en Bruselas. No lo han puesto, digamos, porque tenían un montón de dudas si es que esta cosa hace o no hace mal para la salud, no hay información o conocimiento científico que permita decir algo, pero también cómo esto afecta o no las libertades individuales de alguien que a lo mejor no quiere 5G, una antena 5G cerca de su barrio.
y cómo ellos aplican una cosa que es muy útil o muy usada y muy controvertida también, pero bueno, no importa, digamos, que es el principio de precaución en Europa, ¿no? De mientras no haya, digamos, como un acuerdo científico en cuanto a cierta certeza de que algo causa o no causa daño, entonces, bueno, hay que tratar de tomar ciertas decisiones cuidando el hecho de que no tomemos acciones que sean completamente irreversibles, digamos. Y no deja de ser interesante ese principio como un principio que invita a los grupos, invita a los políticos a tomar ciertas decisiones de manera un tanto independiente de lo que se conoce en el estado actual de la ciencia. Sé que es como envidioso, ¿no? Uno le da envidia lo que ocurre allá y que nosotros no lo tenemos desarrollado en nuestro país. Muchísimas gracias, Ernesto, bueno, a Carla y a Rocío, y estamos llegando hacia el final de este conversatorio, pero antes de cerrar nos gustaría invitarlos a hacer una reflexión personal acerca de la importancia de evaluación de impacto, y también con la finalidad de que esta charla se mantenga muy práctica, si pueden entregar alguna recomendación para que nuestro público también siga indagando y formándose para mejorar en el futuro sus mediciones de impacto. Sí. Rocío, te invito a que partas tú con este cierre. Ya, gracias. Mi recomendación es traten de ser coherentes con las cosas que proponen. O sea, soy majadera, pero de verdad, si tienen un objetivo, planifiquen qué es lo que van a hacer para cumplir ese objetivo y después vean cómo van a medir si cumplieron ese objetivo. Siempre piensen en el público con el que van a trabajar, el público general no existe, es una falacia, siempre hay un público al cual uno tiene que estar dirigido y lo que creas va dirigido a esas personas. Y nada, en lo que pueda apoyarles, feliz, los chiquillos tienen mis datos, así que eso, nada más. Muchas gracias, Rocío. Carla, si quieres también sumarte. Bueno, estoy en 100% de acuerdo con lo que dijo Rocío. Y quizás solo a eso agregar, y en relación a los públicos, las personas con las que van a trabajar saben mucho más de lo que ustedes creen que saben. Entonces tomen el tiempo para entender con quién van a trabajar, por qué están trabajando ahí y qué les pueden aportar ellos a su propio trabajo de investigación. Y en eso, úsenlo como una oportunidad en cualquier nivel en el que estén ustedes trabajando en su grupo de investigación, como una oportunidad para que su propio grupo de investigación reflexione sobre las mismas incertidumbres de su trabajo, el impacto social, etc. Entonces traten de hacer esta comunicación bidireccional y van a ver que se abren discusiones, caminos que son súper interesantes. Muchas gracias, Carla. ¿Y Ernesto? Bueno, en realidad sí, esto que tanto Rocío como Carla enfatizan, ¿no? Esto de abrirse a no a la posibilidad, sino que abrirse al esfuerzo de como entremezclarse con los actores clave, con las personas sobre las cuales uno va, o el medio ambiente, pero que son personas, un grupo muy específico sobre el cual uno quiere hacer investigación. Yo sé que hoy día, y normalmente en ciencia básica uno siempre enfatiza como la curiosidad, como que fuera el único valor que puede empujar la ciencia básica, pero acá tenemos la oportunidad de otro tipo de preguntas que pueden parecer, y yo creo que deben, y es así, súper aplicadas, súper como contextualizado a un problema específico, pero que después van a abrir una cantidad de problemas científicos básicos y no impresionantes, digamos. Así que yo creo que los que doctorantes, doctorantas que van en ese camino, bueno, la idea es como tomar eso en cuenta, digamos. Y después en términos de una u otra referencia, yo voy a compartir rápido la pantalla y le voy a mandar después a los que han organizado el conversatorio este libro de Lieve van Woensel, que es de la Comunidad Europea, digamos, muy interesante, muy, muy bonito, salió a principios de enero del 2020, le voy a mandar el PDF, digamos, y que sirve un poco para todas estas relaciones entre ciudadanía, política y lo científico. Eso por mi lado.
Muchísimas gracias, Ernesto, Gracias, Ernesto. Rocío, Carla, por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos a todos, aquellos que ya tuvieron problemas de conexión, los que se sumaron al medio, o los que quedaron con muchas ganas de tomar apuntes sobre todo lo que se habló hoy día, que el video próximamente va a estar disponible en YouTube y a través de los canales de Chile Científico, donde Sebastián Escobar es director, para que lo puedan revisar, y además nos comprometemos también a compartirles las recomendaciones que nos señalaba Ernesto, y las que nos puedan sumar Rocío y Carla durante estos días. Muchísimas gracias, y los invito también a que queden conectados con nosotros a través de las redes sociales de chilecientífico.com y también de la Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Agro y Forestal UC, para que cuando retomemos también estas actividades puedan sumarse nuevamente. Muchas gracias y que tengan buenas tardes. Muchas gracias a todos. Que estén bien. Muchas gracias. Chao. No, muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.